Él entró al banco buscando algo simple: respeto, dignidad, el mismo trato que cualquiera. En su silla de ruedas, avanzó lentamente mientras las miradas pesaban más que el silencio. Lo que ocurrió después no fue un error. Fue una humillación calculada que reveló un prejuicio profundo y peligroso. Nadie imaginaba quién era realmente ese hombre, ni el poder silencioso que llevaba consigo. En cuestión de minutos, una burla se transformó en una lección que sacudiría a todos en esa sala. La pregunta es, ¿qué pasa cuando el racismo se equivoca de persona? Antes de ese día, su vida seguía un ritmo tranquilo y disciplinado. Era un hombre acostumbrado a resolver problemas en silencio, a observar más de lo que hablaba. La silla de ruedas no definía quién era, pero sí había moldeado su paciencia, su fortaleza y su manera de moverse por un mundo que rara vez estaba hecho para personas como él. Cada mañana comenzaba igual: rutina, responsabilidad y una determinación firme de no dejar que las miradas ajenas marcaran su valor. Ese día necesitaba ir al banco para resolver un asunto sencillo, algo que había hecho muchas veces antes. Nada urgente, nada extraordinario. Un trámite más en una lista larga de obligaciones. Entró al edificio con la misma calma de siempre, confiando en que sería un proceso rápido. Sin embargo, el ambiente se sentía distinto. Las miradas no eran neutrales. Había una tensión invisible, una incomodidad que no se podía explicar con palabras, pero que se sentía en el aire. Desde su posición, podía notar cómo algunas personas evitaban el contacto visual, mientras otras lo observaban con una mezcla de lástima y juicio. No era nuevo para él. Había aprendido a ignorarlo. Lo que no sabía era que, detrás del mostrador, alguien ya había formado una opinión sin conocer su historia, su esfuerzo, ni el camino que lo había llevado hasta allí. Ese banco, que debía ser un lugar de seguridad y confianza, pronto se convertiría en el escenario de algo mucho más oscuro. Una situación que comenzaría con una simple suposición y terminaría exponiendo un prejuicio profundo. Lo que estaba a punto de suceder no solo pondría a prueba su dignidad, sino que revelaría hasta dónde puede llegar el racismo cuando se siente cómodo y sin consecuencias. El ambiente comenzó a cambiar casi de inmediato. Lo que debía ser un trámite simple empezó a sentirse como una prueba silenciosa. Desde detrás del mostrador, la empleada del banco observó al hombre en la silla de ruedas con una expresión que mezclaba desconfianza y superioridad. No fue una mirada casual, fue una evaluación fría, rápida, como si ya hubiera decidido quién era él antes de que pudiera decir una sola palabra. El proceso avanzaba lentamente, pero no por el sistema, sino por la actitud. Cada movimiento parecía intencionalmente torpe. Los documentos fueron revisados una y otra vez, como si algo no encajara. El silencio se volvió incómodo. Otras personas en la fila comenzaron a notar que algo no estaba bien. Algunos miraban al suelo, otros fingían no ver nada. Nadie decía nada. El tiempo pasaba y la tensión crecía. La empleada hizo un gesto sutil, casi imperceptible hacia un compañero. Luego vino la pausa, esa pausa pesada que anuncia problemas. El hombre en la silla de ruedas sintió como el aire se volvía más denso. No era la primera vez que experimentaba ese tipo de trato, pero cada vez dolía igual. La sensación de ser reducido a una sospecha, de ser tratado como una carga, como alguien que no pertenecía a ese lugar. Entonces ocurrió el primer quiebre. La empleada comenzó a exagerar pequeños detalles, señalando errores mínimos, cuestionando información que ya había sido verificada. Su tono no era profesional, era condescendiente. No había respeto, solo una burla disfrazada de autoridad. Cada palabra parecía diseñada para recordarle que, para ella, él no encajaba en la imagen de alguien importante. Las miradas alrededor se multiplicaron. Algunos clientes intercambiaban gestos incómodos.
Otros observaban con curiosidad, como si estuvieran presenciando un espectáculo silencioso. El hombre intentó mantener la calma. Su postura seguía firme, su expresión controlada. Por dentro, sin embargo, la frustración crecía. No por el retraso, sino por la injusticia evidente, por la certeza de que nada de esto estaba ocurriendo por casualidad. La situación escaló cuando la empleada decidió llamar a seguridad. No hubo explicación clara, solo una insinuación. Una acusación implícita. El simple acto de pedir ayuda se transformó en una amenaza. El sonido de los pasos acercándose resonó en el espacio abierto del banco, marcando un antes y un después. En ese momento, todo cambió. El hombre sintió como las miradas se volvían más duras. Ya no era solo incómodo, era peligroso. La seguridad se acercó con cautela excesiva, como si estuviera frente a alguien impredecible. Nadie preguntó nada. Nadie dudó de la versión que ya se había construido sin pruebas. La narrativa estaba clara. Él era el problema. Cada segundo que pasaba aumentaba la presión. La empleada mantenía una expresión de control absoluto, convencida de que tenía el poder de decidir cómo terminaría todo. El silencio era ensordecedor. Pero lo que nadie sabía, ni la empleada, ni la seguridad, ni los clientes que observaban, era que estaban a punto de cruzar una línea irreversible. Una suposición había encendido una cadena de eventos que no podría detenerse, y mientras la tensión alcanzaba su punto más alto, una verdad silenciosa esperaba el momento exacto para salir a la luz. Una verdad que cambiaría por completo el rumbo de la historia. La tensión alcanzó su punto máximo, cuando la seguridad se detuvo justo frente a él. El espacio parecía encogerse. Cada respiración pesaba más que la anterior. La atención de todo el banco estaba centrada en un solo cuerpo, en una sola presencia que había sido marcada como problema sin motivo real. El hombre en la silla de ruedas permanecía inmóvil, consciente de que ya no tenía el control de la situación. Todo dependía de cómo los demás decidieran verlo. La empleada observaba desde el mostrador con una seguridad inquietante. Para ella, el escenario estaba bajo control. Había logrado convertir una simple visita en una escena de humillación pública. El silencio se rompía solo por movimientos nerviosos, por miradas que iban y venían, por la incomodidad de quienes sabían que algo estaba mal, pero no se atrevían a intervenir. Entonces ocurrió el momento decisivo. Un documento fue solicitado. No como una cortesía, sino como una prueba final, como si su derecho a estar allí tuviera que ser validado frente a todos. El hombre sintió el peso de cada segundo mientras buscaba con calma. No había prisa en sus movimientos, solo una determinación firme. Sabía que ese instante definiría todo. Cuando el papel quedó visible, la atmósfera cambió de forma abrupta. La expresión de seguridad comenzó a resquebrajarse. La confianza se transformó en confusión. Lo que parecía una simple comprobación se convirtió en una revelación imposible de ignorar. Las miradas alrededor se congelaron. La seguridad dudó. El aire se llenó de una incredulidad silenciosa. La verdad había salido a la luz sin necesidad de palabras. Ese hombre, tratado como una molestia, como una amenaza, como alguien fuera de lugar, no solo pertenecía allí, tenía autoridad, tenía historia, tenía poder. Todo el juicio previo, toda la humillación, toda la burla implícita quedaban expuestas como lo que realmente eran, racismo disfrazado de procedimiento. La empleada sintió cómo el control se desvanecía. El banco, que minutos antes parecía respaldarla, ahora era testigo de su error irreversible. Nada podía deshacerse, nada podía ocultarse. La injusticia había sido vista por todos, y mientras el silencio se hacía aún más pesado, una pregunta quedaba suspendida en el aire. ¿Qué sucede cuando el prejuicio se enfrenta cara a cara con la verdad que intentó negar?
Cuando la verdad salió a la luz, el silencio llenó el banco. La humillación que había sufrido no borró su dignidad. Al contrario, la reafirmó. Enfrentar el prejuicio con calma y firmeza le recordó, a él y a todos los presentes, que el racismo no solo hiere a quienes lo sufren, sino que expone la ignorancia de quienes creen tener poder sobre otros. Ese día no fue solo una victoria personal, fue un recordatorio de que las injusticias cotidianas, aunque pequeñas o silenciosas, reflejan un problema profundo y persistente en nuestra sociedad. Cada mirada de juicio, cada suposición, cada burla tiene consecuencias. La pregunta queda para nosotros: ¿cuántas veces seguimos permitiendo que el prejuicio defina quién merece respeto y quién no? El cambio empieza cuando nos atrevemos a verlo, cuestionarlo y enfrentarlo. ¿Estamos listos para hacerlo?